estar en esta mañana con ustedes para compartir una porción de la palabra. Bueno, antes hablaba con mi tío, el tío de nosotros, que el único tío, como dirían en el campo varón que tenemos, Ernesto y yo todavía. Entonces, el día de los padres lo llamo, ¿cómo está él? Dice, bueno, la cosa no está fácil. Está tan difícil que yo siempre le pido al Señor, dice él no es creyente, pero él habla así, que me dé 101 años, 111 años, dice él que le pide. Pero le dijo, Señor, bájame 10 ya, porque la cosa está... Pero qué bueno que los creyentes tenemos siempre motivos por el cual estar muy gozosos, como cantábamos en esta mañana, en medio de las dificultades de la vida. En medio de las dificultades de la vida, ahí podemos nosotros gozarnos, porque tenemos un futuro brillante. Nosotros no estamos esperando vacunas ni una medicina en contra del COVID, sino estamos esperando al Señor, que no se tarda. Bien, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 8. Eso es lo bueno, que los hermanos... Le voy a decir algo, yo le había dicho, cuando uno usa esta mascarilla que yo tengo ahí, se llaman quirúrgicas, tiene un solo uso y uno la bota. Pero en vista de que los cálculos que se han hecho en el mundo nosotros no estamos esperando vacunas ni una medicina en contra del COVID, sino estamos esperando al Señor, que no se tarda. Bien, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 8. Eso es lo bueno, que los hermanos... Le voy a decir algo, yo le había dicho, cuando uno usa esta mascarilla que yo tengo ahí, se llaman quirúrgicas, tiene un solo uso y uno la bota. Pero en vista de que los cálculos que se han hecho en el mundo son muchos, los estudios han demostrado que si usted la usa, esto tiene 8 horas de uso, porque se humedece y ya. Pero si usted la ha usado 8 horas, por ejemplo, puede guardarla 3 días en un recipiente de papel y puede volver a reusarla. O sea, ya ella se esteriliza y así puede darle unos 3 usos de esa manera. O sea, que no hay que botarla inmediatamente, sino que puede 3 días tiene que ser un recipiente de papel y luego puede, no la lave, esas no se pueden lavar porque se daña. Bien, así se economiza uno, ¿verdad? Bien, vamos a Hebreos capítulo 8. Dice el versículo primero, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el sumo sacerdote, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto,
y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Bien, ya hemos considerado parte de este capítulo, donde, como decíamos, el versículo primero del 8 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Ahora bien, está refiriéndose ahora bien a lo que ya había dicho anteriormente, en torno a la superioridad del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo cuando lo compara con el sacerdocio aarónico. El sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo viene según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, es un sacerdocio que es para siempre, ya que es según el orden de Melquisedec. Y tiene una serie de ventajas sobre el anterior sacerdocio levítico, y ya vimos algunas de ellas, pero vamos a continuar hablando acerca de otras superioridades de este sacerdocio cuando lo comparamos con el aarónico. Antes de entrar a considerar el verso 6, quisiera que notáramos si es lo que dice el verso 5. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Se está refiriendo ahí a esos sacerdotes según el orden levítico, el orden aarónico. Ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Nosotros pasamos un esquema de una figura de lo que era el tabernáculo y todos los elementos que componían este tabernáculo, que tienen un simbolismo cada uno de ellos. Y vimos detalladamente, o no quizá tan detalladamente, pero sí a grandes rasgos, las cosas que se destacan en ese tabernáculo. Pero no era más que figura y sombra de las cosas celestiales. No era lo que es lo real. Ahora estamos viviendo la verdad. Eso era figura y sombra. Con todo lo que era figura y sombra, notemos que dice, sigue diciendo ese versículo 5, mira. O sea, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Moisés no podía comenzar a inventar y a opinar. Y yo pienso que aunque el Señor me dijo de esta manera, yo pienso que podemos hacerla de esta otra. Tenía que hacerlo exactamente como se le había mostrado. Y vemos cómo él sigue, vaya la redundancia, de lo que el Señor le había mostrado allá en el monte. Por lo tanto, si eso es el tabernáculo, que era algo que era transitorio, pero él tenía que seguir ese modelo. ¿Qué será la iglesia? La iglesia tiene un modelo y nosotros tenemos que seguir ese modelo de la iglesia y no comenzar a opinar y a pensar que podemos hacer cosas que no están dentro de lo que es el modelo del Señor para ella. Versículo 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores
promesa. La palabra o la expresión pero ahora presenta un contraste. Cada vez que uno encuentra una expresión como esta en la Biblia, pero ahora, es un elemento de contraste, es para contrastarlo con algo anterior. En este caso, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que es no solamente diferente, sino más excelente que el ministerio sacerdotal levítico. Pero ahora tenemos una situación mucho mejor, más excelente. Pero ahora, la Biblia hay que leerla con detenimiento, debe leerse con detenimiento. A veces quizás estamos pecando nosotros de la rapidez con que queremos llevar todo a cabo. Leemos la Biblia, diciendo, no, yo la leo. Pero quizás la estamos leyendo muy rápido. Quizás no estamos meditando en lo que hemos leído. Entonces, la Biblia debe leerse con tranquilidad y meditar en lo leído. Decía un teólogo lo siguiente sobre la meditación cristiana. Dijo lo siguiente: el arte, un artículo que él publicó titulado El arte perdido de la meditación cristiana. Y él dijo: en nuestro tiempo tenemos todos los medios a nuestra disposición para leer y entender la Biblia. Pero a pesar de todo, da la impresión que no hay ni tiempo ni pasión por el estudio de la palabra de Dios, y aún menos para meditar en lo que hemos estudiado. Y mucho me temo que también para los que predicamos y enseñamos regularmente, esto es un peligro real. La rutina es el archienemigo del pensamiento meditativo. Había un tiempo cuando el pueblo evangélico se le conoció como el pueblo de la Biblia. Y aunque hacemos todo tipo de promociones y campañas para promover la lectura de la Biblia, ese libro parece que entre nosotros es menos leído que nunca y mucho menos entendido. Si como cristianos evangélicos no somos capaces de volver a las Escrituras para someternos a ellas y sacar de la Biblia vigor, pasión, fuerzas y una cosmovisión radicalmente distinta del mundo que nos rodea, al final nos perderemos en la irrelevancia. Ni servimos para el reino de Dios. Al final nos perderemos en la irrelevancia. Ni servimos para el reino de Dios, ni servimos para este mundo. Se ha perdido la meditación cristiana. Estamos leyendo, corriendo porque hay que irse a trabajar, porque hay que hacer otra cosa, y estamos leyendo la Biblia. No sé, vamos a sincerarnos usted y yo, pero pensando que ahorita tengo que estar en tal sitio, tengo que hacer esto, y esa mente está que no le permite meditar en lo leído. Y el Salmo 1 nos da la clave. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eso es lo que él no hace. Pero ¿qué es lo que él hace? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. En ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ahí está la clave del éxito en la vida cristiana. En la ley de Jehová está su delicia. A veces todo está bien, y cuando uno como predicador tiene la ventaja de que puede mirar hacia allá, se da cuenta de muchas cosas que ustedes no se dan cuenta. Hay hermanos que mientras se está cantando están muy despiertos y muy activos hasta que comienza el hermanito, ¿no? Tacito, comienza. Usted ve que él lucha primero, pero después dice, no, bueno, ya. No, está luchando, a dormir se ha dicho. No hay expectativa para escuchar la palabra. No hay disposición
de escuchar la palabra con fe para que entonces pueda ser de provecho. Bien, entonces dice, ahora bien, tanto mejor ministerio es el suyo, tanto mejor ministerio, o sea, el ministerio del Señor, tanto mejor, ya que es mediador de un mejor pacto. Aquí tenemos la palabra mediador. Vamos a Job, capítulo 9, libro de Job. Vamos a leer en el capítulo 9, versos 32 y 33. Está hablando aquí Job. Y Job dice en el 32, porque no es hombre, refiriéndose a Jehová, como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano entre nosotros dos. Eso era una queja válida de Job. Él decía, refiriéndose a Jehová, no es hombre como yo, y es verdad. Jehová es espíritu. Dios es espíritu. Y Job, que es para muchos estudiosos el libro más antiguo de la Biblia, y posiblemente el libro más antiguo de toda la válida y real, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio, no. Versículo 33, no hay entre nosotros árbitro. Y ahí esa palabra árbitro puede ser traducida como mediador. Ahora nosotros ya no. Nosotros que vivimos esta dispensación de la gracia, dispensación de la iglesia, no tenemos esa excusa, porque sí tenemos un mediador, Jesucristo, porque hay un solo Salvador y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En Jesucristo se combina esas dos partes que Job anhelaba. Yo no soy Dios, Jesucristo es 100% Dios. Pero también es 100% hombre. Por eso puede mediar. Él puede hacer esa función de árbitro. Qué bueno que nosotros tenemos un mediador, el que se coloca en medio entre dos personas y las une. Él agarra una mano de Dios y una mano de nosotros. Hermano, nosotros estamos y no podemos hacernos los desentendidos, una realidad que nos ha tocado muy de cerca. Estamos en medio de una gran pandemia, en el cual todavía no se puede decir, mira, la solución está aquí o allí. Ahora bien, esto es el azar que produjo todo esto. ¿Quién fue que ha enviado y aún dirige cada cosa? Dios. ¿O usted cree que no? ¿O usted cree que el diablo que la mandó? Dios. Pero Dios no puede ser. Es que no sucede nada que no sea mediante la voluntad de Dios. Entonces, estamos en una situación como esta. Dios es quien dirige todo lo cuanto está aconteciendo, aún hoy, aún ahora mismo. Usted dirá, bueno, pues entonces anda sin mascarilla. No. Eso ya es la parte que como humano me corresponde una responsabilidad a mí y a usted. Pero Dios es que va a decir si yo me voy a enfermar o no, me voy a morir de esto o no. Es lo que decide, independientemente. Ahora, ¿qué es lo que quiero resaltar? Bueno, que nosotros somos los únicos en este mundo que podemos entrar al mismo trono de Dios y pedir, rogar por el oportuno socorro. ¿Qué le parece? Cuando nos reunimos como iglesia para orar, no estamos imprudentes, ahí están ellos privando, ahí. No, estamos como iglesia yendo ante el Señor en una oración intercesora por el mundo. Cuando uno como individuo también ora, está
también actuando en esa calidad, porque todos nosotros somos sacerdotes. Podemos, por lo tanto, interceder en nombre del pueblo ante Dios. Qué privilegio, ¿eh? Todos nosotros somos sacerdotes. Podemos, por lo tanto, interceder en nombre del pueblo ante Dios. Qué privilegio, ¿eh? Pero nosotros somos los únicos. Por lo tanto, cada vez que usted y yo, o nosotros como iglesia, actuamos en ese sentido, el Señor nos oye. Y Él puede decir, bueno, se acabó, ya hoy, el último día. Él es el único que puede hacerlo porque Él es bueno, Él es misericordioso, Él es bondadoso, pero es todopoderoso. Ahora Él sabe lo que quiere. Él no actúa si no es buscando un bien. ¿Cuántas personas ahora están pensando en que la vida es breve? Se va. Nosotros tenemos una compañera neuróloga joven que ahora está ella y su madre internada en un estado delicado en la ciudad de Santiago. Y los neurólogos amigos, que no son la mayoría, usted no lo oye hablando de Dios ni nada de eso, estaban orando. O sea, se acuerda de que hay uno que tiene poder, que puede actuar. Entonces, ahí está. Pero no pensemos en el otro, piensen en usted. En este momento tan difícil, nosotros quizás, y pienso que no es quizás, sino que realmente nos hemos acercado al Señor, quizás como en ninguna otra época. Por ejemplo, yo pienso, Ernesto y yo hicimos, era casi diario, a través de Hotmail, un estudio prácticamente completo. Nada más nos queda un capítulo de Primera Tesalonicenses, bien profundo, porque, vaya, no había otra cosa, vamos a decir así, lamentablemente uno dice no había otra cosa, o sea, no trabajábamos, no estábamos en las casas. Entonces eso nos movió a profundizar en la palabra, a orar más, etcétera, etcétera. Entonces, el Señor busca algo que nos despertemos, a la iglesia muy particularmente, que nos preparemos, porque de seguro la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cercana que cuando creímos y estábamos muy dormidos. Si el Señor venía, nos iba a encontrar durmiendo. Ahora Él nos está dando una oportunidad. Usted tiene algún problema contra alguien, resuelva eso ahora, porque en el cielo vamos a estar allá, pero ya los problemas que nos resolvimos aquí se quedaron sin resolver. Usted le ha faltado un hermano, usted le debe a alguien, vaya y resuelva su problema, para que el Señor nos está preparando para nosotros resolver todas estas cosas. Bien, entonces volvemos, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Un mejor pacto, el pacto es mejor porque este pacto, este nuevo pacto es absoluto. Es absoluto, no es condicional como el pacto antiguo. Si tú haces, yo te... No, este es un pacto espiritual, no es un pacto carnal. Es universal, incluye a todos los hombres. El anterior pacto fue con Israel. Por eso es que cuando el apóstol escribe la carta a los Efesios, habla acerca de cuál era la situación de nosotros los que no éramos judíos, nosotros los gentiles. Estábamos en este mundo, ¿cómo estábamos? Sin Dios, sin esperanza, sin fe, o sea, no teníamos, andábamos en este mundo. Ahora no, ya nosotros estamos incluidos en este nuevo pacto. Este no es un pacto externo, sino un pacto interno. Fíjense todas las razones por las cuales este pacto es mejor. También dice que establecido sobre mejores
promesa. El pacto de la ley prometía bendición para la obediencia. Si tú obedecías, entonces sería bendito. Pero amenazaba con la muerte la desobediencia. Así era el pacto sinaítico. Exigía rectitud, pero no daba la capacidad para vivir conforme a ella. La ley es santa, dice el apóstol Pablo, justa y buena. La ley no tiene problema, el problema lo tiene el hombre que no puede porque no tiene la capacidad de cumplir. Tiene el hombre que no puede porque no tiene la capacidad de cumplir con la ley. Ahora bien, este nuevo pacto es un pacto de gracia incondicional. El Señor nos bendice porque Él es. No es porque uno sea bueno, obedezca, cumpla, no, por Él. También imputa justicia donde no hay ninguna. Hay un coro que uno canta en ocasiones, uno de los viejos coros, que dice que si un ángel me preguntara allá en el cielo cómo yo entré, ¿qué yo voy a decirle a él? Por su favor, que quiere decir su gracia. Por eso es cuando estemos en el cielo, bueno, se va a cantar las canciones de los redimidos, pero los ángeles no pueden cantarla, porque ellos no han pecado, ellos no saben de eso. Ahora nosotros sí. Cuando yo iba saliendo ayer del centro médico, veo un grupo de jóvenes médicos que están reunidos. Y después Dioma me comenta, y esos jóvenes estaban ahí, bueno, tenían una característica, me parece, yo no sé el contenido de cuánto hablaban, pero estaban en una ronda. Y yo noté como una característica común entre ellos, era que todos ellos habían padecido del COVID. Entonces parece que estaban hablando acerca de eso. Pero por ejemplo yo, gracias al Señor, no puedo, porque no he pasado por la experiencia, gracias al Señor. Pero ellos están ahí hablando acerca de cómo ellos pasaron por la situación. Entonces, los ángeles no pueden hablar de redención porque ellos no conocen de esto. Por eso es que tampoco pueden predicar el evangelio de la gracia. Hay gente que quisieran como que venga un ángel y le predique. ¿Ustedes se dan cuenta? No, ya está que no, como que quiere una cosa grande. No, te va a predicar un pecador. Te va a decir alguien que pasó por una experiencia determinada acerca de, pero tú eres un bebedor de ron. Yo era un bebedor de ron. Hablando con don Pablo, por cierto, me encomendó que le diera la gracia a la iglesia, porque a pesar de todo esto, la iglesia ha mantenido su ofrenda hacia él, y nosotros le agradecemos primeramente al Señor y después a cada uno de los hermanos que han estado aportando, a pesar de todo. Y la ofrenda se ha mantenido bastante bien. Y su ofrenda le llega al hermano don Pablo, siempre me dijo. Bueno, hablando con él de una serie de cosas, me hablaba de un hermano que yo conocí ya viejo, pero fue el hermano que le predicó a él y él se convirtió. Era conocido popularmente, Colón lo conoció, Papa Cabrera, vivió mucho tiempo en Nueva York específicamente, y era muy amigo de mi tío Charlie, de mi familia, porque su esposa era... Papa vivió una vida en principio de bebedor de ron y de vida de ese tipo, y casi siempre que él iba a una iglesia y lo conocían, decían, Papa, vengan y cántenos aquí, y las cosas que yo hacía. Ese era el coro de Papa. Entonces él se ponía a hacer gestos mientras cantaba de lo que él era antes. Entonces él decía, por ejemplo, y las cosas que yo hacía, y la gente se reía, porque él sabía lo que estaba diciendo, él había sido un borrachón. Entonces,
Fíjense, cuando usted habla de lo que ha pasado con usted, eso tiene una importancia. Yo le decía a Dioma y me he quedado, porque en el chat de los neurólogos nosotros no solemos participar, porque siempre hay asuntos muchas veces de otro género pero ahora están, supuestamente orando. Y le dije, cualquiera habla, aprovecha. Hay una supuesta o real hermana dentro del grupo, mandó algo en torno al evangelio y como que fue enfrentada inmediatamente, porque hay una fuerte corriente entre ellos de personas que realmente no creen, nueva era, esas cosas. Bueno, yo le decía, lo importante es que uno le hable de lo que te ha pasado a ti en tu vivencia con el Señor. Ese es el evangelio, es hablar de la gracia de Dios, pero hay que haber experimentado esa gracia para dar un testimonio contundente a aquellos que están oyendo. Entonces, tenemos que este nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. Versículo 7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque es un término de explicación. Va a dar una explicación por qué había dicho todo lo anterior. Y dice que si aquel anterior pacto fuera sin defecto, la palabra sin defecto aquí es que no se le pudiera hallar falta alguna. La idea en definitiva, simple, es que el antiguo pacto no era un pacto perfecto. Y usted dirá, pero ¿y ese pacto no se originó de parte de Dios? Bueno, recordemos y reiteramos que, como el apóstol Pablo decía, la ley es santa, justa y buena. Por lo tanto, el mandamiento también era santo, justo y bueno. Pero la ley no podía salvar ni siquiera a una sola persona. Solo la ley podía guiar a esa persona para que viera ella la necesidad que tenía de salvación. Intentar obedecer la ley que tenía de salvación. Intentar obedecer la ley con el fin de merecer o de obtener salvación es despertar la carne, como decía el apóstol Pablo, y ponerse a sí mismo en esclavitud a la ley. Como pecadores, como nosotros los humanos somos todos, e imperfectos, incapaces, no podemos guardar la santa ley de Dios. O sea, el problema no es la ley, en tanto ella y sus exigencias. El problema es el hombre. El hombre no tiene la capacidad, nosotros no tenemos la capacidad de cumplir con la ley y cada una de su demanda. Entonces, el antiguo pacto, vamos a decir así, falla porque no suministró un nuevo corazón. No le dio a la persona ese poder habilitador del Espíritu Santo, que es el que permite entonces obedecer las demandas de la ley. Nosotros tenemos en este nuevo pacto el Espíritu Santo habilitador, el Espíritu Santo, el Paracletos, que quiere ser uno que está junto a para ayudarle. La vida cristiana es una vida que tiene exigencias sobrenaturales. Hay personas que están con nosotros durante un tiempo. Hemos tenido ese estado en la iglesia que uno
la ve y hace lo mismo que todos los otros, y uno no puede decir, este no es creyente, porque él definitivamente se comporta como los demás. Pero andando el tiempo, uno ve como que muchos se van. Y es que no pueden soportar las exigencias de la vida cristiana porque son todas ellas sobrenaturales. Por ejemplo, hay un mandamiento que el Señor dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Quién puede hacer eso? Solamente puede hacerlo el que tiene el Espíritu Santo y da el fruto del Espíritu, que comienza diciendo: más el fruto del Espíritu es amor. Porque hay una gran diferencia entre lo que es el amor humano y lo que es el amor espiritual. El amor humano ama, incluso puede dar notas tan elevadas como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Puede ser que yo sea capaz de entregar mi vida para ser quemado, mi cuerpo para ser quemado, y dice, y no tengo amor. Oye, y uno se queda diciendo, pero, adiós, pero, ¿y cómo una gente puede dar su cuerpo para ser quemado y no tenga amor? El amor humano puede llegar a ese extremo de dar su cuerpo para ser quemado, dar su vida. Pero ese no es el amor ágape, que es el amor divino, que es el amor que es fruto del Espíritu Santo, que necesariamente para poder manifestar, que tiene valor. Versículo 8 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Dice, porque reprendiéndoles. Francisco de la Cueva traduce, pues encontrando faltas en ellos. Y la versión Dios habla hoy, pero Dios encontró imperfecta a aquella gente. Fíjense que ahí el autor de la carta reitera la realidad de que el problema no residía en el primer pacto en sí, sino en las personas. Sino, me dijo Pedro, bueno, sino en las personas. Bien, esa es la realidad, no es el pacto, sino la persona. Bien, he aquí es una suerte de interjección, es un llamado urgente para que el oyente o lector preste la debida atención. Fíjense, cuando uno lee la Biblia, como le digo, con atención, se da cuenta de esos detalles. He aquí, o sea, párate, presta atención a lo que viene a continuación, esa es la idea. Vienen días. He aquí días. ¿Cuándo esto? Bueno, recuerden que esto es una cita que está haciendo el escritor de la carta a los Hebreos de Jeremías capítulo 31, versos 31 y 32. Por lo tanto, está dirigido al pueblo de Israel. Y esta carta a los Hebreos está dirigida, precisamente se llama así, porque está dirigida a hebreos, a judíos. Entonces ellos están esperando realmente que se complete esto. Esos días que se está refiriendo aquí, tiene lo que diríamos un cumplimiento escatológico. La palabrita es dominguera, pero es válida. Escatos quiere decir los días últimos, postreros. Eso todavía no han llegado. Le llegará al pueblo de judío cuando el pueblo se arrepienta. Cuando el pueblo diga bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Entonces vendrá a ellos esto. Ahora bien, hay un cumplimiento soteriológico. Ahí viene otra palabrita dominguera. Soterios habla de salvación. Entonces,
para nosotros hoy, no judíos, tiene un cumplimiento este nuevo pacto que nos está incluyendo a nosotros. Ahora bien, vamos a detener un poquito en este concepto de un nuevo pacto. Ahora bien, vamos a detener un poquito en este concepto de un nuevo pacto. La salvación, mi hermano, recordemos este Dios. La salvación en ningún sentido es del hombre. La salvación es patrimonio de Dios. La idea de la salvación se originó en Él. Antes de que el mundo existiese, ya había preparado Cordero. O sea, la salvación viene de la mente de Dios. Pero Él es quien la lleva a cabo en la persona de su Hijo Jesucristo. Es el autor y el consumador de la fe. Entonces, el antiguo pacto, como dijimos, estaba escrito en tablas de piedra. Y vamos a 2 Corintios capítulo 3 para que veamos un poquito acerca de la característica de ese pacto. Capítulo 3, 2 Corintios, vamos a leer del verso 3 hasta el verso 9. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Fíjense cómo hay un contraste entre lo que era las tablas que recibió Moisés y ahora nosotros como beneficiarios de este nuevo pacto. Verso 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con... Verso 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Fíjense, en todo momento, la gracia. Verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Verso 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y vamos a ver abundar un poquito con el tiempo que nos resta, el concepto del nuevo pacto. Vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 11, verso 25. Todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Aquí tenemos una mención nuevamente de lo que es el nuevo pacto, refiriéndose específicamente aquí a la cena del Señor y muy específicamente a la copa. Cuando uno participa de los símbolos, como lo hicimos en esta mañana, recordemos que tenemos dos simbolismos. Tenemos el pan, simboliza el cuerpo de nuestro Señor, y tenemos la copa, el vino, el fruto de la vid, que simboliza la sangre que nuestro Señor derramó en la cruz.
esta copa, dice el apóstol, es el nuevo pacto. Todo pacto se inauguraba con un derramamiento de sangre. Cuando la ley fue dada a Moisés, hubo necesario también ese simbolismo de la sangre. Entonces, aquí tenemos ese concepto en la copa. Usualmente, fíjense que no es frecuente uno oír a algún hermano cuando participamos de la copa o participamos de los símbolos hacer mención del nuevo pacto. Pero vamos a ver aquí lo interesante de este concepto nuevo pacto. Recordemos de este concepto nuevo pacto. Recordemos primero que un pacto que había de sustituir el pacto de obras. Ese era el nuevo pacto. Vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 31. Y versículo 31 dice: he aquí que vienen días. La misma expresión que leímos anteriormente, porque no es más que una cita que hace el autor de la carta a los hebreos de esta porción. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, era un pacto que iba a sustituir ese pacto anterior, que era un pacto de obra. Otra característica de este nuevo pacto que es mejor que el mosaico, que el pacto de Moisés, en cuanto a su eficacia. Y vamos a ver esto en Hebreos nuevamente, capítulo 7, verso 19, dice: pues nada perfeccionó la ley. Pues nada perfeccionó la ley, o sea, el antiguo pacto. Y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Por la cual nos acercamos a Dios. Tenemos ese privilegio, nos acercamos a Dios. Cuando el pueblo vio todos esos rayos y truenos, cuando Moisés estaba hablando con Jehová, dice: ay Señor, dile que no hable así, para que no nos muramos. Entonces lo que hace es que se alejan. Ahora, mediante este nuevo pacto, nos acercamos a Dios. También en Romanos capítulo 8, versos 3 y 4. Dice: porque lo que era imposible, note toda esta expresión tan, ¿verdad?, tan contundente. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo a semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, vemos en esos dos pasajes leídos de que verdaderamente este nuevo pacto es un pacto eficaz. Vamos a ver otra ventaja. Está establecido este nuevo pacto sobre mejores promesas. En el pacto mosaico Dios decía: si tú guardas, vamos a ver por ejemplo en Éxodo capítulo 19, verso 5,
Condicional es, si tú haces eso, como yo le digo al hijo mío, si tú te portas bien, te voy a regalar en la Pascua. Antes le decían a uno así, en la Pascua ya los muchachos quieren todo inmediatamente. Pórtate bien si te portas bien te doy. Verso 5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora pues, sí condicional. Era un pacto condicional. En el pacto mosaico, Dios decía eso, si tú haces eso, entonces. En el nuevo pacto dice, yo haré. Ya vimos esto, vamos a volverlo a leer en capítulo 8 de Hebreos, versículo 10 al 12. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Yo haré. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblos. Y ninguno enseñará a su prójimo. Me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. O sea, no es un pacto condicional, sino un pacto incondicional. Y una cuarta observación, en el pacto mosaico, la obediencia era producida por el temor. Vamos aquí mismo a Hebreo, el capítulo 2, versículo 2. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, o sea, castigo. Desobediencia, castigo. Vamos a ver en el capítulo 12 de Hebreos también, versículos 25 y 27, dice el autor de los Hebreos, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. La obediencia en el antiguo pacto era por el temor, por el miedo. En el nuevo pacto son el resultado de la obra del Espíritu Santo que produce una mente y un corazón voluntarios. Versículo 10 del 8 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Yo escribiré mis leyes en su mente y la escribiré en su corazón. En la mente está la capacidad de razonar. Está movida por el razonamiento. El corazón movido por el amor, por el sentimiento. Esas son las características del nuevo pacto, mucho mejor que el anterior. Muchas veces, los hermanos que vivimos en la ley, y se da con mucha frecuencia en los hermanos que comienzan a vivir la vida cristiana en los primeros tiempos, quisiera como que le dijeran, oye, pero escríbeme ahí las cosas que yo puedo hacer y las cosas que yo no puedo hacer, porque uno no sabe. Como que quisieran que le dé algo por escrito. Pero
van conociendo, y uno debe ir conociendo a medida que va creciendo en la vida cristiana, de que van conociendo, y uno debe ir conociendo a medida que va creciendo en la vida cristiana, de que esta dispensación en que nosotros vivimos no se basa en leyes escritas. Por ejemplo, le preguntan con cierta frecuencia, vamos a poner, ¿usted cree que es malo bailar? Y le diría uno, como le dijo un viejo pastor a dos jóvenes que le preguntaron, pastor, ¿es malo bailar? Y él le dijo, bueno, para mí no, pero para ustedes sí. Y eso lo dejó, ¿cómo así? Bueno, ¿por qué él le decía eso? Bueno, el apóstol Pablo dice, si tú haces algo que va en contra de tu conciencia, para ti ya es pecado. Oiga bien, ¿hasta dónde le va? Si usted entiende que usted ve una película, entrar a un cine es malo, y usted entra, para usted ya es malo. Eso se constituye en pecado para usted, porque la ley del amor es la que predomina. Y si yo hago algo y con eso perjudico a mi hermano, pues no lo haga. Porque puede ser que haga tropezar a mi hermano, y ya no estoy actuando según la ley del amor. Entonces, ya las cosas se amplifican. Ya no es que no haga esto, que no te ponga pantalones, que no te ponga minifalda, que es una ley, no. Ahora, si tú, mi hermana, entiendes que cuando te pones una minifalda, cuando te pones un pantalón, puede hacer que tu hermano peque, por amor a ese hermano no te lo ponga. La ley del amor. Tal o cual cosa un hermano débil puede tropezar, no lo haga por amor a ese hermano. Entonces, ya no es asunto de ley. Oh, no haga esto, no haga lo otro, no vaya allá, no vaya aquí. No. El nuevo pacto está ya fundado sobre valores más amplios. Ya esas leyes están escritas en la mente y están escritas en el corazón. Son movidas por el amor. Bien, hay muchas cosas que tenemos que decir sobre ese nuevo pacto. Vamos a dejarlo para la próxima ocasión. Me corresponde, seguiré con ello, ya será para el miércoles, Dios mediante, ya a través del Zoom, ya no a través de una reunión presencial como esta, pero vamos a seguir abundando acerca de la maravilla de este nuevo pacto. Entonces, no se desanime. En la vida cristiana no hay por qué desanimarse y decir, pero ¿y cómo yo puedo hacer esto? No, el Espíritu Santo nos da el poder, nos habilita. Entonces, si el Espíritu Santo habilita, Él va a decir cómo deben ser las cosas hechas, qué usted debe hacer y cuándo hacerla de manera correcta. Y termino con una anécdota. Siempre yo digo termino y no termino, pero ahora creo que sí. A Luis siempre le gusta que yo le haga esa anécdota. Bueno, fíjense, estábamos nosotros teníamos un congreso virtual, los neurólogos. Dioma tenía, por otro lado, a la misma hora, me suena el celular y yo digo, no, si me pongo a responderle, no, me voy a perder. Bueno, en fin, pero a poco rato oigo que timbran fuera de la casa, yo miro por la pantalla y veo que hay un carro parado y salgo y pregunto, ¿es la vecina fulana? Bueno, una vecina de que por cierto no hemos tenido mucho contacto, pero, doctor, es para ver si usted me le pone una inyección al esposo mío. Estamos hablando que ya a las 7 hay toque de queda. A nosotros se nos ha dicho, a las sociedades, no le pongan una inyección ni a su mamá. Lo han dicho a nosotros. ¿Por qué? Porque no son 2 ni 3 los médicos que están en tribunales por hacer favores. Pon una inyección a este muchacho, le pusiste la inyección. ¿Qué pasó? Le dio un dolor de cabeza. No, pero mal puesta. Bueno, esta es la maldad que hay ahora. ¿Qué hago? ¿Verdad? ¿Qué hago? Ella sabe que yo soy cristiano. No,
Bueno, tráigamelo, le digo yo, tráigamelo. Bueno, en definitiva, en resumida cuenta, le puse la inyección. Yo no soy enfermera, yo pude haberle dicho, mire, yo no sé poner inyecciones. Pero hay cosas que ya se van por encima, después comentábamos con Dioma, por encima de las que son las cosas que uno pudiera decirle muy correctamente, mire, yo no puedo, porque es que yo tengo muchísimo tiempo que no pongo inyecciones, la verdad es que uno no pone inyecciones. Pero ¿qué? Uno no pone inyecciones. Pero ¿qué pasaría con esa señora? ¿Qué va a decir? ¿Qué iba a pensar? Yo con un problema, y que vaya, salí a la calle en un toque de queda con mi esposo enfermo. Entonces, después comentábamos eso, el Espíritu Santo que tiene que darle a uno y le da la capacidad de qué hacer en un momento que uno no sabe. ¿Qué hacer? Así tenemos nosotros, qué buen ayudador, que nos ayuda a actuar con sabiduría en diferentes situaciones. Bien, hermano, vamos a terminar con una oración. Padre amado que estás en los cielos, gracias. Gracias te damos porque tú nos das la hermosa oportunidad de entrar ante tu misma presencia. Esto es un privilegio que no lo tenían los antiguos, sino un privilegio que nosotros podemos tenerlo por la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Gracias porque Él nos ha vestido con vestiduras dignas y tenemos, Padre, acceso directo al mismo trono de tu gracia. Padre, mira cómo está el mundo y mira cómo está nuestra sociedad en particular en medio de esta pandemia que nos afecta. Tú sabes todo. Tú tienes el control de todo. Y nosotros apelamos a tu sabiduría, a tu bondad, a tu misericordia. Tú no haces nada mal hecho. Ahora, Padre, danos la capacidad para nosotros en medio de esta situación sacar el mejor provecho. Tú sabes cuántos hay que no te conocen, cuántos de nuestros familiares, cuántos de nuestros amigos, cuántos vecinos, cuántas personas de la ciudad, a cuánto podemos llevarles el mensaje glorioso de salvación. Anímanos, ayúdanos. Padre, gracias porque tú has sido maravilloso con nosotros y muy bueno. Y nos ha guardado y nos ha librado. Ahora mira también que hay hermanos, hay amigos,